En esta clase vamos a hablar sobre inmunodeficiencias secundarias y específicamente sobre la infección por VIH que conduce a la enfermedad denominada SIDA. En esta primera parte del tema vamos a analizar aspectos epidemiológicos de esta enfermedad. Las inmunodeficiencias secundarias pueden observarse en diversas situaciones. En el cáncer, por ejemplo, especialmente el cáncer que afecta a la médula ósea, observamos inmunodeficiencias secundarias. También existe la inmunodeficiencia iatrogénica cuando el paciente es tratado con fármacos inmunosupresores, como es el caso de los tratamientos de enfermedades autoinmunitarias. Y asimismo, en el tratamiento del cáncer se produce una inmunosupresión iatrogénica. En la desnutrición hay una inmunodeficiencia secundaria y en la depresión psicológica también. Y finalmente hay muchas enfermedades virales que producen una inmunosupresión transitoria una vez que la infección ha cedido. Y finalmente en la vejez también se puede observar esta situación. En todos estos casos se trata de una inmunosupresión que afecta al sistema inmune adaptativo fundamentalmente en forma global. Desde luego, la inmunodeficiencia secundaria más importante en nuestra época es la inmunodeficiencia que ocurre a raíz de la infección por el virus VIH. El virus VIH surge desde los monos a raíz de la transmisión de este virus desde el mono al hombre. Y acá en este dibujo nosotros vemos que el HIV-1, que es el más prevalente en nuestra especie humana, surge fundamentalmente desde el chimpancé y desde el gorila de África Occidental. La mayoría de los lentivirus, como el virus de la inmunodeficiencia simia, el SIV, son virus exógenos, o sea que son transmitidos horizontalmente entre individuos, en este caso monos. Algunos virus lentivirus son endógenos, o sea, están incorporados al genoma de la línea germinal hace millones de años y se transmiten verticalmente, como es el caso del virus de la inmunodeficiencia del lemur. Y se calcula que estos virus surgieron entre 6 a 10 millones de años atrás, ya que están solo presentes en los monos africanos y no en los monos americanos. En el caso del ser humano, entonces, estos virus atravesaron la barrera interespecies, infectando desde chimpancé a gorila y a humanos. Los monos del viejo continente tienen más o menos 40 distintos lentivirus. Y para pasar de una especie a otra, en este caso desde el gorila o del chimpancé al ser humano, tienen que sobrepasar los factores de restricción para la replicación del virus de la especie receptora, vale decir, tiene que haber una mutación que les permita a estos virus encontrar una vía de ingreso en las células de la nueva especie, en este caso la molécula CD4 de la especie, de los linfocitos de la especie humana. Entonces, ¿cómo llegó este virus al ser humano? Ha habido muchísimas hipótesis diferentes, algunas relacionadas con vacunas, otras que plantean relaciones sexuales entre los monos y los seres humanos, etcétera, etcétera, muchas hipótesis, pero la que más evidencia tiene son estudios en los que se analiza el paso desde el chimpancé troglodites debido a la contaminación de heridas de los cazadores de los monos cuando los cazan para venderlos como comida. Luego mutó este virus para adaptarse a su nuevo huésped, es decir, estas personas cazadoras serían las primeras
personas que se habían infectado con este virus. En un estudio de seguimiento por 9 años de una colonia de chimpancés, se muestra que el virus de la inmunodeficiencia del simio produce SIDA en estos animales solo cuando están en estado salvaje, no así cuando están en animales cautivos. Y en esta otra figura observamos cómo se ha trasladado el virus desde el chimpancé o desde el gorila hacia el ser humano. Los primeros casos de SIDA en África fueron descritos en 1980 y se vio que afectaban a poblaciones heterosexuales de la zona ecuatorial del continente africano, en Zaire, en Ruanda, en Uganda. Y fue una epidemia muy importante y murieron muchísimas personas. El virus llegó desde África a Haití en el año 1960 y en América Latina y el Caribe se inició entre 1970 y 1980. ¿A qué se asoció inicialmente esta epidemia? Fundamentalmente al uso de drogas inyectables y a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y esto ocurrió fundamentalmente en los Estados Unidos, que fue donde primero comenzó a notarse esta epidemia. Y se notó porque estas personas, que eran en su gran mayoría jóvenes homosexuales de California, sucumbían a infecciones oportunistas por bacterias, hongos y virus que normalmente no producen enfermedad en las personas normales, y además estas personas padecían una malignidad que es muy poco frecuente, que es el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer que afecta a la piel y que surge en varios lugares en forma simultánea. Posteriormente se produjo una verdadera carrera entre los franceses y los norteamericanos para identificar a este retrovirus o virus RNA, y finalmente, aparentemente ganaron los franceses, pero los norteamericanos dicen que ganaron ellos en el tiempo de descubrir a este virus. A finales del 2019 había 38 millones de personas viviendo con VIH, lo que corresponde a un poco más del 0,8% de la población mundial de 15 a 49 años de edad. Y es distinta, como vamos a ver más adelante, la cantidad de afectados en distintos países. Y desde el inicio de la epidemia, en 1980, alrededor de 33 millones de personas han fallecido por esta enfermedad. Aquí les traigo datos regionales de UNAIDS, o sea, la Organización de Naciones Unidas para el Estudio del SIDA, y tenemos aquí entonces las personas que viven con el VIH en los distintos países y continentes, las nuevas infecciones por el VIH el 2019 y las muertes relacionadas con el SIDA el 2019 y las personas con acceso al tratamiento. Entonces ustedes pueden ver que es variable la cantidad de personas que viven con VIH, siendo muchísimo más alto en África Oriental y Meridional, y en Asia Pacífico un poco menos, en África Occidental menos, y en América Latina tenemos 2,1 millones de personas viviendo con el VIH. Y el 2019 se produjeron en América Latina 120.000 casos más. Después están nombrado el Caribe, que tiene pocos casos, Oriente Medio, Europa Oriental y Asia Central, y Europa Occidental, Central y América del Norte, con 2,2 millones de personas que viven con el VIH. En total, entonces, tenemos 38 millones de personas viviendo con el VIH, lo cual no es poco.
más bien es mucho. Entonces, la cobertura en el tratamiento por regiones se nombra acá, no lo voy a detallar, es simplemente para que ustedes vean que actualmente se cuenta con tratamientos bastante eficientes y el SIDA ya dejó de ser una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica que tiene tratamiento. La evolución entonces de la epidemia en el tiempo, aquí tenemos las tasas de defunción por las causas principales en personas de 25 a 44 años de edad en Estados Unidos, y se ve el pic del SIDA como la enfermedad que mayor cantidad de muertes causa entre los años o alrededor de los años 93 a 95. Posteriormente se descubrieron las drogas para tratar el SIDA, pero sobre todo se descubrió cuáles son los medios de contagio de esta enfermedad, los cuales pudieron ser eliminados por parte de la población. Y acá vemos en general del 2001 al 2011 la cantidad de personas adultas y niños que padecen esta enfermedad. En Chile, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que me interesa que ustedes perciban es que en mujeres la incidencia máxima está en mujeres entre 20 y 29 años y entre 30 y 39 años. O sea, esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población joven. Y lo mismo ocurre con los hombres. Y la cantidad de personas afectadas en hombres es mucho más alta que en mujeres. Como ustedes pueden ver, la mortalidad por SIDA, según grupos de edad y sexo en Chile, estos datos son un poco antiguos, pero más o menos la tendencia se mantiene y el hombre es más afectado que la mujer. Ahora, los nuevos casos e incidencia regional, vemos aquí cómo la distribución de edad de casos confirmados en 2017, nuevamente para insistir que el SIDA afecta fundamentalmente a un rango de edad entre los 20 y 29 años. Ahora, hay un hecho que está señalado acá que es muy importante, que hay muchas personas que están infectadas, que están contagiadas, no lo saben y por lo tanto pueden contagiar a otras personas. ¿Cuáles son las vías principales de contagio? En primer lugar, y la más frecuente, es la vía sexual no protegida, que se produce a través de secreciones genitales del hombre y de la mujer, como son los líquidos preeyaculatorios, el semen, secreciones vaginales y el sangrado menstrual, por lo que las personas pueden transmitir el virus fácilmente a sus parejas sexuales, ya sean estas hombres o mujeres. Y la segunda vía más importante de transmisión del SIDA es la vía sanguínea o parenteral, que mezcla la sangre infectada con el virus y la sangre de una persona sana. Esto se da fundamentalmente en las personas que se inyectan drogas endovenosas y usan jeringas que han sido utilizadas por otras personas. Y estas jeringas pueden entonces estar contaminadas con el virus VIH. Otros casos son objetos cortopulsantes, navajas de rasurar, etc. Y transfusiones de sangre o trasplantes de órganos que no han sido controlados. Esta causa de transmisión es muy poco frecuente porque hoy en día en la mayoría de si no todos los bancos de sangre, se hace un estricto control acerca de la presencia de este virus en ella. Y la tercera vía de transmisión es la transmisión perinatal o vertical, cuando la mamá infectada o seropositiva le transmite el virus al niño a través de la placenta durante el embarazo o bien durante el amamantamiento.
se considera que alrededor del 33% de los niños de madres portadoras nacen infectados. ¿Qué es lo que se hace hoy en día respecto a esto? Es, si una madre seropositiva queda embarazada, va a ser tratada con drogas antivirales durante el embarazo para evitar la transmisión vertical y se le va a indicar, sugerir, no se puede prohibir en estos casos, sugerir que no amamante a su hijo. Ahora, la distribución de casos de VIH en mujeres según el factor de exposición, vemos que en las mujeres la vía heterosexual es la más frecuente, el hombre le transmite el virus a raíz de la relación sexual y con mucho menor frecuencia el uso de drogas intravenosas, las transfusiones y la transmisión vertical. En cambio, en el hombre, la vía de transmisión más frecuente es la relación sexual homosexual, bisexual y con menor cantidad la heterosexual. También tienen una importancia el uso de drogas intravenosas, las transfusiones, etc. Ahora, el enfermo con SIDA generalmente es muy discriminado y por eso es bueno saber en qué condiciones no se contagia el virus VIH para producir SIDA. Y aquí les pongo una lista que no voy a leer, pero que ustedes pueden ver que hay muchas situaciones en las cuales no se produce la transmisión del virus y que la gente por ignorancia considera como situaciones de peligro y discrimina por lo tanto a los enfermos con esta enfermedad, con el SIDA. ¿Y cómo se transmite? Aquí les pongo este diapositivo para que ustedes vean cuál es la vía exacta de transmisión y el medio de transmisión, que es en el caso de del tracto genital femenino, el semen y la sangre, y la probabilidad de transmisión por exposición es 1 en 200 o hasta 1 en 2000, etcétera, etcétera. Entonces, acá también se manifiesta cuál es la contribución de esta vía de transmisión a la cantidad de casos de SIDA en el mundo. Los llamo a leer con calma esta tabla y sacar conclusiones. Entonces, los factores de riesgo para la transmisión del virus, la primera y más importante es no usar condón en relaciones homo y heterosexuales. O sea, el sexo sin protección es la causa principal de la transmisión. Otras causas son utilizar el mismo condón varias veces o con varias personas, ser usuario de drogas intravenosas, el uso compartido de jeringas, tener relaciones coitales con personas VIH-Sida, aunque se utilicen medidas de protección, de todos modos hay una probabilidad de contagiarse. Tener relaciones coitales con personas que tienen varios compañeros sexuales, o por lo tanto tienen un aumento en la probabilidad de ser portadores del virus VIH, y ser hijos nacidos de mujeres portadoras de VIH o enfermas de SIDA. Esos son los factores de riesgo para la transmisión del virus. ¿Cómo prevenir el contagio? Las maneras de prevención son obvias, ¿no es cierto? Primero, y el más importante, sexo con condón, exigir a la pareja el uso de esta barrera protectora en el caso de la mujer. Ser fiel a la pareja única, la abstinencia sexual, realizar exámenes para detectar el virus en mujeres que pueden considerarse de riesgo, evitar el uso de drogas y alcohol y no utilizar nunca agujas o jeringas usadas previamente por personas adictas a drogas intravenosas o por personal de la salud. Y acá en este último tema que les corresponde a ustedes y especialmente a los que van a trabajar en bancos de sangre, es muy importante tener un cuidado enorme en la manipulación
de las muestras y de las jeringas en los laboratorios. Ahora, si crees que te has contagiado, ¿qué es lo que debes hacer? Lo primero es saber que todos los exámenes para detectar este virus en las personas no tiene costo, está establecido por ley y el examen debe ser voluntario, confidencial y acompañado de consejería, vale decir, si tú piensas que te has contagiado, vas a un centro hospitalario y te hacen un examen de sangre que se conoce como test de ELISA para el VIH. Ahora bien, el resultado es, como dije, confidencial y todas las personas tienen derecho a ser informadas adecuadamente y muchas veces los tecnólogos médicos de los bancos de sangre son los consejeros cuando dan el resultado del examen a una persona. Además existe un método para detectar rápidamente el virus porque, como sabemos, el ELISA mide los anticuerpos y por lo tanto hay un periodo de ventana donde los anticuerpos no están presentes y por lo tanto el examen va a dar un falso negativo. El primer análisis rápido para detectar los anticuerpos para el VIH, como el antígeno P24, puede aparecer transcurrido entre 12 y 26 días después de la infección. Y aquí ven ustedes las curvas de aparición del antígeno P24 del virus, que puede ser detectado por un método que utiliza anticuerpos anti esta proteína y también puede ser detectado por anticuerpos contra el virus VIH. El enzimo inmunoanálisis o método de ELISA se basa en la detección a través del Western blot de los anticuerpos anti-VIH.